enseñanzas que estamos llevando a cabo cada semana, en cada Shabbat. Y hoy corresponde el capítulo 21 del libro de Éxodo. Y ahora que estemos en esta enseñanza, vamos a entender por qué el profeta Jeremías habló lo que habló, dijo lo que dijo, o el Dios de los cielos, Yahweh, a través del profeta Jeremías. Y por qué él dijo que su pueblo había profanado su nombre. Porque él dio mandamientos, y ellos de entrada dijeron que sí y empezaron a hacerlo. Pero después desistieron de hacerlo y se volvieron del mandamiento del Eterno. Cuando yo leía esa porción, después de tener este mensaje, esa porción de Jeremías habla de la libertad a los siervos. Y yo veía cómo, y pensaba cómo sería el gozo de los siervos israelitas cuando les dijeron, les damos libertad, sean libres. ¿Cómo sería el gozo de ellos de escuchar por boca del pueblo que eran libres? Pero ¿qué sentirían después cuando ellos se volvieron de esto y los volvieron a esclavizar? Es para que nosotros reflexionemos, amados. Es para que nosotros no solamente leamos las Escrituras y miremos qué tremendo, sino para que reaccionemos, porque nosotros, amados, salimos de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado. Y fue como si el enemigo nos hubiera dado la libertad, o sea, nos hubiera dicho, listo, pues ya vino el libertador y ya lo confesaron y ya lo recibieron. Y hubiésemos sido por un tiempo libres del pecado, del mundo, de las acechanzas del enemigo, y de pronto volviera el enemigo y nos pusiera mano y nos volviera a esclavizar. Reflexionemos, amados, y piense en todas las veces que usted ha experimentado libertad y su corazón se ha llenado de gozo porque ha experimentado libertad en su ser integral. ¿Y cómo se ha sentido después cuando por cualquier razón que usted sabe vuelve otra vez a caer en lo mismo? Cuando nosotros leemos las Escrituras con el entendimiento y queremos aprender y queremos conocer del Eterno, entendemos tantas cosas y traemos tantas cosas a nuestro corazón y podemos decir, esto es lo que yo vivo. Esto es lo que frecuento en mi diario vivir. Para que de una vez por todas tomemos la decisión de caminar en esa libertad en que Yeshua nos hizo libres. Amén. En este capítulo vemos cosas muy maravillosas y cosas que yo personalmente en tiempos anteriores pensaba en estos mandamientos tan difíciles de entender. Y escuchaba a muchas personas escuchaba diciendo, es que el Antiguo Testamento muestra a Dios, un Dios tirano, un Dios malo. Yo no sé si usted habrá escuchado eso, yo lo escuché muchas veces. Pero qué bendición tan grande, hermanos, es que nosotros ahora entendemos que todo lo que está allí, todos esos mandamientos del Eterno, esos deseos del Eterno, han sido solo amor de Él para su pueblo.
Y cada día que llegamos a tener esta palabra delante de nosotros y a preparar estos mensajes, yo me enamoro más de su palabra y de mi Señor, de mi Rey. Bien, tenemos a Israel en el monte Sinaí. Esto es lo de este capítulo. Vimos en el 19 que él hizo con ellos una propuesta, hizo a ellos una propuesta. Ellos aceptaron y eso fue así. En el capítulo 20, él da mandamientos, las 10 palabras escritas con su dedo en tablas de piedra. Ahora tenemos a Israel en el monte Sinaí, aceptando como pueblo la responsabilidad de ser el pueblo escogido de Yahweh. Escuchen, aceptando como pueblo la responsabilidad de ser el pueblo escogido de Yahweh. Porque es que no se trata de solamente nosotros decir somos pueblo, nos dio el nombre, guardamos Shabbat, conocemos sus mandamientos, celebramos sus fiestas, pero es una responsabilidad que pesa sobre nosotros de ser ese pueblo escogido para ser un pueblo de sacerdotes y una nación santa, una nación apartada. ¿Para qué? Para hacer luz al mundo y para llevar la bendición de Abraham al resto de las naciones de la tierra. Entonces, amados, el Todopoderoso revela a su pueblo su voluntad. Ya le dio las 10 palabras, las escribió con su dedo, pero ahora empieza a revelar su voluntad, las instrucciones que debemos seguir para vivir en paz y libres. Y es maravilloso, hermanos, ver que todos estos mandamientos del Eterno, estos deseos del Eterno, nos traen libertad a nuestras vidas. Son causa de paz cuando nosotros las llevamos a cabo como Él dice. El nombre de la porción de estos capítulos que vamos a ver se llama Mishpatim, traducido como juicios. Mishpat significa sentencia, decisión. Y vamos a ver ahora 5 palabras que definen los mandamientos del Todopoderoso. Torah, instrucciones, norma o ley, instrucción general dada por el Eterno a Moisés. Mitzvah, en plural es mitzvot y significa mandamiento. Vimos la semana pasada y lo repito esta vez, son los 613 mandamientos de la Torah. Mishpat. En plural, mishpatim. Juicios, norma, decreto, costumbre, mandamientos. Repito, juicios, norma, decreto, costumbre, mandamientos. De orden social. Hok, en plural, hukim. Y vamos a ver qué quiere decir la palabra hukim. Significa límite, tarea, porción, obligación. Mandamientos difíciles de entender. Mandamientos que escapan de nuestra comprensión. La palabra es edad,
y termina en H, edad. En plural, edot, que significa prueba, testimonio. Son mandamientos acerca de ciertas marcas entre todo los deseos de él. Tiene mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, la mezuzá. Pongan mucho cuidado. La mezuzá, ¿qué es la mezuzá? ¿No saben? Ok. Es una cajita doradita donde están las 10 palabras y las colocan en las puertas. Todas las puertas de las casas de los judíos, usted encuentra una cajita dorada pegada en el marco o en la puerta. Esa es la mezuzá. Otro distintivo del pueblo son los tzitziot. Eso sí saben qué es, los tzitziot. Son estas cuerditas, esas cuerditas que usted ve que se colocan aquí, que cuelgan, unas cuerditas se llaman tzitziot. Se escriben T-Z-I-T-Z-I-O-T. Y los tefilín. ¿Cuáles son los tefilín? Los tefilín son otra cajita con partes de la Torá que ellos se ponen en el brazo o en la frente. Amén. Continuamos entonces con el estudio de las instrucciones del Todopoderoso. No, es una cajita y esa cajita tiene como una correíta de cuero y ellos se la amarran aquí, se la colocan aquí. O si no, tienen unas cintas negras que le dan vuelta y esas son de cuero. Pero ellos llevan acá una cajita con partes de la Torá. Pero yo le pregunto, ¿nos está diciendo el Eterno que nosotros hagamos esto? ¿Dónde tenemos que tener su palabra? Y amarla, y ponerla por obra, y guardarla. Continuamos entonces con el estudio de las instrucciones del Todopoderoso. Después de dar a su pueblo las 10 palabras, el Eterno ordena lo relacionado con su altar, lo vimos en los últimos versículos del capítulo 20, y ahora nos dará principios sociales, siendo su primera preocupación los más débiles, ojo, los más débiles y vulnerables, como los vamos a ver, para que nosotros no pensemos que qué mandamientos, qué cosas tan difíciles, tan horribles. Entonces, el Todopoderoso nos ayude a comprender algunos mandamientos que en nuestra época y con nuestra formación se convierten en Hukim. J-U-K-I-M, Hukim, que son mandamientos difíciles de comprender. Cuando nos acercamos por primera vez a la Torá, la sensación es la de estar frente a una serie de mandamientos y ordenanzas obsoletas y arcaicas. Sin embargo, si meditamos en cada una de ellas, encontramos que de una u otra forma no solamente podemos aplicarlas a nuestras vidas, sino que nos revelan profundamente la naturaleza del carácter de nuestro Padre Celestial. Varios de estos estatutos revelan en primer lugar su más importante atributo. ¿Cuál es? El más grande atributo del Eterno. El amor. El amor. Y creemos que qué fuerte, que qué difícil, que qué duro. Solamente movido por su amor.
Y es interesante que después de ordenar lo relacionado con el altar de Dios, su primera preocupación es por los más débiles y vulnerables. Y miremos esta secuencia en estos capítulos que los vamos a estar viendo en las próximas semanas. El siervo. Y ahora vemos en el 21 del 1 al 6 la preocupación del Eterno por el siervo. La mujer joven de familias pobres, del 7 al 11. Las víctimas de abuso y la violencia, del 12 al 19, del capítulo 21 que vamos a ver. El feto, en el versículo 25. Los animales domésticos, la viuda y el huérfano, el pobre y el extranjero. Entonces, toda la voluntad del Eterno fue revelada y ahora transmitida al pueblo y demás generaciones, porque la Torá es eterna. ¿Usted está de acuerdo conmigo? La Torá es eterna. Yahweh, el Todopoderoso, enseña que su pueblo debe tener especial cuidado de los débiles. Enseñanzas que hoy aplicamos a quienes nos rodean de acuerdo al medio que nos rodea. Siempre habrá en nuestro alrededor viudas, huérfanos, extranjeros, daños que hacemos con intención o sin ella a los bienes de nuestros vecinos, etcétera, etcétera. Y Él, el Padre Eterno, el Todopoderoso, tuvo cuidado absoluto de todas estas personas y circunstancias que podrían llegar a pasarnos a nosotros, su pueblo. Y Él dijo que se hiciera en todos los casos. Y eso es lo que el Eterno quiere, que usted y yo lo tengamos muy claro. Pero aparte de este carácter de amor, también se revela de manera especial el atributo de justicia. A todo Él aplicó justicia. De la misma manera que el Padre defiende al pobre, ojo, tiene cuidado de que la justicia no favorezca a un hombre por esa causa. ¿Sí? Porque es pobre, porque pobrecito, entonces dejémoslo con la falta, no se la cobremos. Justicia. ¿Por qué? Porque eso forma, porque eso bendice, porque eso ayuda a la persona. De la misma manera que el Padre defiende al pobre, tiene cuidado de la justicia. La justicia debe alcanzar por igual a todos, independientemente de su estado o sus riquezas. Eso es lo que se ha perdido en nuestro tiempo, ¿o no? Eso es lo que no hay en este momento. Y por eso es que estamos viviendo, la humanidad está viviendo y nosotros somos afectados, porque cuando usted lee estos preciosos mandamientos del Eterno, nos damos cuenta que nada de esto se ejecuta en estos tiempos. Analicemos entonces los mandamientos. Para comprender mejor este mandamiento, recordemos que el Eterno acaba de liberar a su pueblo. Es lo primero en que Él se ocupa y se interesa, el siervo, el esclavo. ¿Por qué? Porque el Eterno acaba de mostrar sus señales, sus prodigios para liberar a su pueblo amado, que estaba esclavizado en Egipto. Esta también es razón para que los mandamientos posteriores a la orden del altar del sacrificio comiencen con la ley del siervo. ¿Por qué? Israel era siervo en Egipto y nosotros siervos o esclavos en el mundo, ¿o no? ¿De qué éramos esclavos?
de todo lo malo, del pecado, de la esclavitud, de maldiciones generacionales, ancestrales, familiares. Y estábamos arrastrando con todo esto. Pero hoy vamos a ver cómo Yeshua, y vamos a mirarlo en la palabra, cómo nos hizo libres. Vamos entonces ahora sí a Éxodo capítulo 21 y versículo del 1 en adelante. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo, ¿qué? Hebreo. 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y mire esto. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Yo no sé usted qué piense al respecto de este versículo, pero yo anhelo hacer lo que hace este siervo. Dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le horadará la oreja, no, le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué ve usted aquí? Diferente a todos los otros siervos que están esperando que se le cumpla el tiempo, que se le cumpla el día para irse. ¿Qué ve usted diferente aquí, amados? Un distintivo, una marca, algo diferente en ellos, que era visible ante todos. Este se quedó por amor. Este no va a salir. Este se quedó acá. Mientras que los otros están a la expectativa de cuándo soltaré yo este cargo, de cuándo se me cumplirá esto para yo no más. Pensemos en eso, amados. Leamos con atención el mandamiento y pensemos en la siguiente. Número 1. El Eterno determinó en su plan que el tiempo del hombre fueran 6 milenios. 6 años. Y el año milenio séptimo será de libertad eterna. Ese es el tiempo que yo anhelo que llegue. Y de hecho yo quisiera con todo mi corazón poder saber con toda seguridad cuántos años llevamos. ¿Cuántos años bíblicos nos faltan para terminar esos 6 y entrar en el 7º milenio, el milenio de el reinado de Yeshua?
Porque unos dicen, tienen unas fechas, otros tienen otra cuenta, otros dicen tantos, otros dicen, pero realmente yo por lo menos no sé cuántos años faltarán para que se cumplan y entremos a ese año donde vamos a estar eternamente. Número 2, el hombre y su esposa son una sola carne delante del Eterno. Él dijo, si entra con esposa saldrá. Y número 3, Yeshua nos compró con su sangre. ¿Sí o no? Ok, vamos a primera carta de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 6:20. Dice el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotros entendemos el principio de los siervos que eran comprados y que servían determinado tiempo al amo, y a los 6 meses, a los 6 años, en el 7º año salían, pues nosotros fuimos comprados por Dios por precio. ¿Cuál precio? Nosotros siempre declaramos esto y lo decimos, la sangre, o sea, no hay un precio más alto que ese, y no lo hay. Y por ese precio fuimos nosotros comprados. Pero continúa la palabra diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Porque Él no compró solamente una parte de nosotros. Él pagó el precio completo por nuestra redención. Él nos redimió, y vamos a ver esta palabra más adelantico acerca de la redención. Y Primera de Corintios, ahí en el capítulo 7 y versículo 23, ahí mismo, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Entonces el Todopoderoso ordena, al comprar al siervo, lo hará servirte por 6 años, pero al 7º será libre. Nosotros fuimos comprados por Yeshua y fuimos hechos siervos del Eterno. Y lo dice Romanos capítulo 6 y versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Al analizar el año sexto milenio y comenzar el 7º, quedamos libres para reinar con Él. Entramos a esos 1000 años de reinado con Yeshua. Lo dice, lo confirma Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. Y nos ha hecho, ya llegamos, Apocalipsis 5, 10. Sí.
y nos ha hecho para nuestro Dios, para nuestro Elohim, reyes y sacerdotes. Y reinaremos en el cielo, allá en las nubes, sobre la tierra. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿No fue eso lo que dijo el Eterno al pueblo en el Sinaí? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero solamente a través de Yeshua es que llegamos a nosotros a ser reyes y sacerdotes y a reinar sobre la tierra. Vamos al versículo 3 de Éxodo 21. Y vamos a repetir estos versículos porque encontramos algo bien especial aquí. Versículo 3 de Éxodo capítulo 21. Dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto ¿a qué? A la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. El siervo que determina seguir al lado de su señor, ya siendo libre, ¿somos libres nosotros? ¿Ya fuimos comprados por precio? ¿Ya nos libertó el Rey de Gloria? Y nos ha hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios. Entonces, el siervo que determina seguir al lado de su Señor, ya siendo libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo forever, por siempre. La palabra puerta en hebreo es mesuzá. Mesuzá. ¿Qué dijimos que había en la mesuzá? Las 10 palabras que están pegadas a la puerta. La mesuzá nos advierte la obediencia a la Torá. ¿Cuál es la puerta hoy? Yeshua. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amados, lo que el Eterno anhela es que usted y yo nos apropiemos de la libertad que recibimos cuando cruzamos la puerta, cuando entramos por la puerta que es Yeshua, y determinemos en nuestro corazón ser siervos del Eterno para siempre, porque Él nos compró. ¿Sí ve usted cómo es esto tan hermoso? Se compraban los hebreos y las hebreas. Pero él dijo, el que no quiere quedarse para siempre, pues dele libertad en el 7º año. Pero el que ame a su siervo, a su mujer y a sus hijos, tomen la decisión de seguir, de quedarse para siempre. Pónganle una señal.
Yo pregunto, ¿usted tiene esa señal? ¿Usted tomó la decisión de ser siervo del Eterno para siempre? Esa señal no la vemos, pero en el mundo espiritual es real. Y recordemos que Yeshua es la Torá viviente, es decir, la palabra del Dios vivo. Oreja horadada con lesna. La oreja sería pegada a la puerta, al madero de la puerta, que además de ser Yeshua simbólicamente, también es la puerta donde se colocó la sangre de redención de la esclavitud en Pesaj. ¿Qué simboliza entonces este acto? Tener la oreja o el oído pegado a la puerta significa escuchar con atención, escuchar siempre, escuchar y oír con responsabilidad. ¿A quién? Al Eterno. Él anunció en Deuteronomio que Él enviaría un profeta como Moisés a quien deberíamos oír. Si quiere leamos esa palabra en Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh, tu Elohim, a él oiréis, a él oiréis. Yeshua es el profeta anunciado. Y miremos lo que dice Marcos, el Evangelio de Marcos, Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 7. Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: ¿este es quién? Mi Hijo amado, a él oíd. Y él es la palabra. A él oíd. Pregunto, y respóndase usted: ¿tienes tu oreja pegada a la puerta? ¿Tienes tu oreja pegada a la puerta? Si el Eterno te dio esposo o esposa e hijos, ellos continúan siendo del Todopoderoso. Miren, me quedaría mucho rato diciendo esto, pero lo voy a decir. Dice: si tú amas a tu Señor, a tu esposa y a tus hijos, decide quedarte con Él para siempre. ¿Qué te dice a ti esto? O sea, es sencillo de entenderlo. ¿Qué te dice a ti esto? Que el que se aparta, el que no sigue, el que no se queda para siempre con Él, no ama ni su vida, ni a su esposa, ni a sus hijos. Dice, si Él dice, amo a mi Señor, a mi amo. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? Y por amarlo, decido quedarme, porque también amo a mi esposa y también amo a mis hijos. Por eso determino quedarme para siempre. Poner la oreja, el oído pegado a la puerta. Oír con atención la Torá, las enseñanzas. Seguir caminando, porque Él me hizo libre para que sea
rey y sacerdote y para reinar en la tierra. Porque siempre que a usted y que nos dicen que vamos a tener 1000 años de reinado de Yeshua, todos queremos estar allí, ¿cierto? Si yo les digo, levante la mano los que quieran estar en el milenio con Yeshua, que Él sea el Rey, el Señor, todos levantamos no una mano, sino las dos. Pero eso tiene, como dice Rosita, un peso, eso tiene unas implicaciones, eso tiene unas responsabilidades, eso tiene unas decisiones que se deben tomar ahora, aquí, en la tierra, ahora, que estamos aprendiendo y que estamos siendo llevados por Él. Éxodo 21:7. Vamos a ver acá acerca de la justicia. Versículo 7 de Éxodo. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, ¿ya estamos allí? Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. No es que, entonces no recibió, entonces yo la voy a coger y la voy a vender acá. Y este tampoco, entonces la voy a vender acá. Dice, mas si la hubiera desposado con su hijo, ¿quién? El siervo, el amo. Hará con ella según la costumbre de las hijas. La va a tratar como una hija. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, le va a sostener su alimento siempre. Ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin que nadie tenga que pagar por ella, libre. ¿Por qué esto? Porque era costumbre de entonces que una familia hebrea que llegara a ser muy pobre, entregara a su hija a otro con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Y esto la ayudaría en su situación económica. Pero cuando esto sucedía, cuando esto pasaba, según lo que estamos leyendo, esa hija llegaba a ser y a ser tratada como hija del amo, no como una esclava, no como una sierva. Deuteronomio 15:11, vamos allí. Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiere a ti, hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Pero mire la condición para que usted le dé libertad. Y cuando lo despidieres libre, ¿qué le tiene que dar? No le enviarás con las manos vacías. Ese es el amor del Padre. ¿Ustedes recuerdan a los hebreos cuando salieron de Egipto? ¿Cómo salieron ellos? Yo siempre he dicho que ellos, el Señor les cobró y les hizo pagar prestaciones, cesantías, vacaciones
de todos esos años, los despojaron completamente. Salieron ricos en oro, en plata, en cualquier cantidad de cosas, porque Él es justo. Él hace justicia. Entonces, no la despedirá con las manos vacías. El mandamiento entonces advierte que si el amo no quiere la muchacha por esposa, no la puede vender a un extraño. Se le permitirá que la rescate. Rescate. La palabra es padah y termina en H, y es redimir, liberar, pagar un precio para liberarla. La muchacha por extrema pobreza fue entregada, vendida a una familia, pero el Eterno pone condiciones especiales para su trato. Si el amo no la desposa, alguien del pueblo la puede redimir. Pero esto es hermoso. ¿Para qué la puede redimir? Para dejarla libre de nuevo y no puede ser dada a extraños. Fue exactamente lo que Yeshua hizo con nosotros. ¿Él qué hizo? Él nos compró, nos dio libertad, nos compró y nos dejó en libertad para que libremente decidiéramos amarlo, quedarnos con Él para siempre, por amor, no obligados, no subyugados. Exactamente, Yeshua llevó al pie de la letra toda la Torá. Si el hijo es el que se casa con la muchacha, el amo la debe tratar como las hijas. Si el amo o el hijo que la despose toma a otra persona aparte de la entregada por los padres, no le puede disminuir ninguno de sus derechos. Debe ser tratada como esposa, no como esclava. Y si ninguna de las tres condiciones se da, no la quiere el amo, no se casa con el hijo o no va a recibir un trato justo como esposa, debe ser dejada en libertad. Los mismos derechos. Por supuesto, claro que sí. La deja en libertad sin redención. Esto es, sin que nadie pague por su libertad. El Eterno cuida de los siervos, cuida y protege los más necesitados. Vamos otra vez a Éxodo y vamos a estar en el versículo 12 y vamos a mirar el que hiere a otro. Mire, amados, yo mirando esto y dándole muchas vueltas y revueltas, digo, si se hicieran, si se guardaran, si se cumplieran, si se hubieran cumplido y se siguieran cumpliendo los mandamientos del Eterno, no estaríamos como estamos. Es, como dice Olguita, es el manual de vida, son las instrucciones del Eterno para su pueblo. Éxodo 12, 21-12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al que ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Eso qué es? Asesinar. Eso está en contra del mandamiento del Eterno. Pero ¿qué está diciendo aquí? Mire el amor del Padre. Mire la protección del amado. Dice, mas el que no pretendía herirlo. ¿Cuántas veces uno sin culpa, una persona sin culpa, hiere
daña y causa de pronto la muerte, un accidente, tantas cosas. No, todavía no llegamos ahí. El que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Dios permitió que eso pasara. Yo pienso, y permítame pensar esto, si puedo, le llegó ese día a este fulano y a uno le tocó. Aquí está diciendo, Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. El Señor le dijo a Moisés, haga lugares donde escapen aquellos que sin culpa cometieron algo, para que sean guardados allí, para que no vayan, por decirlo de esta manera, a una cárcel común, sino para que en ese lugar ellos sean guardados, o para que no vaya el otro y tome venganza y lo hiera. Yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere, se enojare, se levantare contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, amados, la justicia que viene del Eterno la debemos conocer ahora que estudiamos su Torá. Hermanos, y tratemos al máximo, pero por favor, leamos la parashá durante la semana. Miren lo importante que es que nosotros conozcamos todo esto para que los cumplamos. Nuestra justicia en estos tiempos está tan distorsionada y alejada de Elohim, que llegamos a no entender, y aún muchos llegan a criticar, como dije anteriormente, y a menospreciar la justicia divina. Ay, no, pero es que Dios, ¿cómo así? Es que eso tan horrible. Mira, hermanos, yo no sé qué piensa usted, pero viendo la palabra del Eterno, la pena de muerte sería quitar completamente el daño de medio de la... Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado siempre? El ladrón roba, sigue robando, el matón mata, sigue matando, unos días en la cárcel, sale a seguir haciendo lo mismo. Todo eso está en contra de lo que el Eterno dijo. La pena de muerte es una manera de tratar y acabar de raíz un problema en el medio del pueblo. Se creen que pactando o siendo benevolentes con el enemigo, los problemas se solucionarán. Eso no es verdad. Nada más alejado de la realidad y de la voluntad del Eterno. Entonces, si alguien hiere intencionalmente y mata, es decir, si alguien asesina a otro, es digno de pena de muerte. El Señor habla en esta porción de la palabra del secuestro, del aborto. Hermano, si no pretendía herir, si fue accidental, debe ser protegido en las ciudades de refugio. Vamos a leer Números 35:10. Números 35:10. Mire, él previó todo esto. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis,
donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. ¿Ah? Pero si lo hace con premeditación y alevosía, es digno de muerte. Versículo 15 de Éxodo 21. Versículo 15. Herir a padre o madre. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona, ojo, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, ¿qué tienen que hacer? Morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Tremendo. El que robare a una persona y la vendiere. Hermano, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué está pasando ahora? Y siempre ha sido así. Pero ahora es como más notable, más evidente. Ya no hay miedo ni pudor ni nada, porque como no pasa nada, como no les hacen nada, como siguen en las mismas, aquí está diciendo el Señor. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Y se acabó el problema. Versículo 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Nosotros vimos en la lección anterior el mandamiento de honrar a padre y madre. El Eterno ahora aclara que maldecirlos o herirlos trae también como consecuencia la muerte. Recordemos que Yeshua nos enseñó algo parecido cuando nos advirtió en Mateo 5:21, se lo leo. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? ¿De qué estaba hablando Yeshua? De los mandamientos del Eterno, de la Torá. No asesinarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nosotros estamos muy lejos, pero espero que nos vayamos acercando a los pensamientos de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo tratan hoy o cómo son tratados los padres por los hijos hoy en día? Cuando están enojados, cuando están airados, cuando las cosas no les salen bien, ¿cómo hablan? ¿Cómo tratan a sus padres? Sin respeto, sin consideración, especialmente las generaciones más jóvenes. Miren, amados, por eso es que a uno a veces se torna como, digámoslo de esta manera, como cansón. Porque es que en los tiempos de nosotros era tan diferente el trato a los papás. Era tan puntual el respeto, hasta para mirarlos, hasta para dirigirse uno a ellos.
para hablarles. Pero hoy, ustedes saben que eso es así. Hoy los que mandan son los hijos. Hoy los que mandan son los hijos. Hoy los que levantan la voz y dicen lo que se debe hacer y cómo se debe hacer son los hijos. ¿Eso es conforme a la Torá? ¿Eso trae bendición? Si la palabra dice, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero necesitamos, pero ¿sabe qué, amados? Eso se enseñan a los niños cuando están así. Como está Samantha, como está Jacobo, allí es donde se instruyen, donde se les enseña, para que ellos crezcan con esos principios y sepan que su papá y su mamá son para obedecerlos y que lo que ellos dicen es por amarlos como nuestro Padre Celestial. Todos los mandamientos que nos da, todas las instrucciones, por amor. ¿Sabe para qué? Para que nos vaya bien. Si obedecieres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para hacer conforme a todas las palabras que te mando, vendrán sobre ti estas bendiciones. Y empieza a enumerarlas todas. Para eso es, amados, para eso es que el Señor quiere que usted levante a sus hijos en respeto, en obediencia, en disciplina, para que le vaya bien, para que sean de larga vida sobre la tierra. Amados, tenemos que regresar a casa. Vamos a poseer la tierra. Vamos a poseer la tierra, hermano. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Cómo van a llegar nuestros hijos? ¿Cómo vamos a llegar con las esposas, con los esposos? ¿De cualquier manera? Como sea, no tenemos las instrucciones del Eterno. Nos está enseñando, cada semana leemos la Parashá y cada semana un capítulo de la Torá. Y sabiendo que esto es santo y perfecto, porque viene del Padre santo y perfecto para nosotros su pueblo. Pregunto, ¿llegó tarde el Señor a nuestras vidas? No. Él no llegó tarde, estamos a tiempo, pero cíñase, tome la palabra, enséñala, atesórela primero en su corazón para que usted la pueda transmitir, porque si no, son palabras que se dicen de aquí para afuera, pero no hay un fundamento porque no hay una vida establecida en esa palabra. Usted, padre, usted, madre, usted líder, usted tiene que vivir la palabra para que usted pueda transmitir la enseñanza. El versículo 16 del 21, secuestro. Asimismo, el que robare a una persona, mire esto, y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Versículo 22, la embarazada. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Y ahora vamos a explicar esto.
porque eso era otra cosa. ¿Cómo así que ojo por ojo y diente por diente? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta ley llamada popularmente la ley del talión, ¿usted ha oído eso, sí o no? No está hablando de venganza, está hablando de restitución. Usted tiene que restituirle a la persona conforme al daño que le hizo. Si le hizo perder el ojo, ¿cuánto vale el ojo? No, por eso estamos explicando, no es de venganza, hijitos, es de restitución. Es que yo le tengo que restituir el daño que hice. No es de venganza, como popularmente se interpreta. Pero no significa literalmente que, por ejemplo, la pérdida del ojo se pague sacando el ojo del opresor. El sentido es compensar la pérdida con dinero o trabajo en la medida proporcional al daño. La compensación por daño físico es nesek y es empleada de por vida en el caso de que una persona tenga pérdida en su trabajo por ese daño. ¿Estamos entendiendo? Ok. Por ejemplo, si una persona trabajando ganaba 100,000 pesos o $100 y después de la pérdida de alguno de sus órganos solo podrá ganar 40, ¿qué tiene que hacer? Darle el 60%, porque él tiene que seguir viviendo con lo que ha estado viviendo. Y yo me imagino que a medida que pasa el tiempo y las cosas se encarecen, irle aumentando. Entonces, el agresor tendrá que indemnizarle el 60% durante el resto de su vida para recompensarle la pérdida. ¿Ahora sí entendimos? No es que le corté la mano y me la van a cortar a mí, no. Es que yo causé un daño y yo debo de hacer algo al respecto. Protección del siervo. Versículo 26, ya estamos finalizando. Versículo 26, sí, ya empezamos a caminar. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. No, pues se le dañó el ojo o se lo dañé y sigue tuerto trabajando aquí. No. Le dará libertad por razón de su ojo, pero ya sabe lo que tiene que hacer. No solamente tiene que pagarle, sino que lo da libre. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Yahweh siempre protege al más débil. Buey, cuidado con los animales de nuestra propiedad. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne. Si su dueño si a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. ¿Por qué? Por no poner cuidado, por ser negligente, porque sabía lo que iba a pasar. La negligencia es tenida como intención. Por eso es que digo que necesitamos aprender, necesitamos conocer todos estos mandamientos para que ellos nos cubran, nos protejan, nos guarden.
La negligencia es tenida como intención. Yo cuando leía esto me acordaba de lo que pasó con Shakur. Él bajó, hizo daños. ¿Qué tuve yo que hacer? Pague. Pero ¿sabe qué? Guarde el animal. Téngalo amarrado. ¿Hasta cuándo? Hasta que él aprenda. Porque si lo dejo, entonces puede hacer un daño mayor y ¿qué? Ya adivine qué. La negligencia es tenida como intención. Versículo 30. Estamos allí, sigamos leyendo. No se canse. Versículo 30. Si le fuere puesto impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Vale tanto y me tiene que pagar eso. Por negligencia. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuánto le fuera impuesto. Versículo 31. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y para terminar, versículo 33, pozo o cisterna. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Es tener, hermano, y nosotros necesitamos conocer y necesitamos aplicar. Por ejemplo, en la finca hay un hueco, hay una cisterna. Sabemos que allí puede meter el pie a alguien y afectarse, o un animal. Si lo dejamos, no, pues, si no lo hacen, pues, dejémoslo así. Es tener en cuenta todas aquellas demandas del Eterno. Vuelvo a leerle, y si alguno abriere un pozo y cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. O sea, esto se mató, es mío, pero yo tengo que pagar. La negligencia es castigada como culpabilidad. Versículo 35 y final. 35 y 36 y terminamos. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Más claro, ¿para dónde? Más preciso, o sea, si yo sé que el animal es dañino y no hago nada, aténgase a las consecuencias. Amén. Pregunto, ¿aprendimos algo? ¿Entendimos el amor del Padre? ¿La protección del Señor? Amén. Bueno, damos gracias entonces y continuamos con